Bueno, en esta ocasión estamos utilizando este nuevo recurso que nos permite subir videos a las plataformas virtuales. Así que en esta ocasión el video corresponde a la clase número 1. El tema que nos convoca para esta clase, para comenzar, es la atmósfera. La atmósfera por definición, es una capa de aire que está formada por una mezcla de gases. Esta mezcla de gases rodea la Tierra y se encuentra en constante movimiento, permanece unida a ella por efecto de la gravedad. Esta es una definición que ya la venimos viendo desde hace algún tiempo, pero lo que vamos a empezar a estudiar ahora es de que es una atmósfera que no se encuentra estática, sino que tiene cierta circulación. ¿Bien? Hay movimientos y corrientes que se llaman circulación atmosférica o circulación general atmosférica. ¿Cuáles son las causas de esta circulación general atmosférica? Principalmente dos. Por un lado, la influencia del Sol y por el otro lado, lo que es el efecto de la rotación de la Tierra. ¿Bien? Lógicamente que el Sol produce importantes desequilibrios térmicos. Eh, Vamos a ver de que la atmósfera no solo se calienta por la interacción directa del Sol, sino que también por radiación terrestre. ¿Qué llamamos radiación terrestre? Luego de que la Tierra se calienta por esta radiación, que es una radiación de onda corta que proviene de el Sol, emite cierta radiación, que es una radiación en onda larga, que se llama radiación terrestre. ¿Bien? Lógicamente que los distintos cuerpos o los distintos elementos por los que está construido nuestro planeta tienen distintos tipos de emisiones. Entonces encontramos que los océanos, los lagos, las superficies de concreto, las lagunas, emiten radiación de onda larga, pero en distinta medida dependiendo de la superficie que sea. Más o menos el porcentaje o la proporción de calentamiento por radiación terrestre es del 85%, siendo por los rayos directos del Sol únicamente de un 15%. Ahora, esta influencia del Sol, ¿cómo se da? En esta imagen lo que podemos ver es si nosotros tuviéramos una Tierra estática, una Tierra que no tuviera rotación, que estuviera sin movimiento. En este caso, veríamos de que el Sol calienta por una cuestión latitudinal o por una cuestión de distancia, más la zona del Ecuador, porque está más próxima. Este aire subiría por el Ecuador y bajaría hacia zonas más frías, o sea, las regiones polares. Entonces se generaría una única célula o celda de circulación atmosférica. Pero ¿qué pasa? Nuestra Tierra no está estática, tiene cierta rotación. Entonces esa rotación hace que empiecen a actuar otras fuerzas y este movimiento del aire no sea tal cual se ve en esta imagen. El aire al ser calentado, al ascender, no lo hace verticalmente, como les estaba comentando. En el descenso hacia los polos, la corriente de aire se ve desplazada hacia el este, en el hemisferio sur. ¿Y esto es debido a qué? A la fuerza de Coriolis. Ahora vamos a explicar que la fuerza de Coriolis en realidad es una fuerza aparente. ¿A qué se debe esta fuerza? A que las partículas del aire, al moverse, van atravesando paralelos de mayor o menor velocidad. La Tierra rota en una velocidad que es constante. Ahora, una partícula que se esté moviendo en el polo va a tener que en ese tiempo atravesar muchísimo menos distancia que una partícula que se esté moviendo en el ecuador. Esto hace que al tener que desplazarse una partícula del polo al ecuador, del ecuador al polo, esa fuerza aparente ejerce un movimiento que en el hemisferio sur se ve reflejado hacia la izquierda del movimiento. ¿Ah? A los 30 grados de latitud, como bien dice por aquí, parte del aire que cae a la Tierra, vuelve parte al ecuador y parte continúa hacia los polos. El flujo que sigue hacia los polos invierte la dirección y a los 60 grados de latitud se encuentra la corriente que viene desde el polo con el flujo descendente. Entonces allí se forman de esta manera tres células o tres celdas de circulación atmosférica que permanecen juntas todo el año. Estas células tienen determinados nombres que para los efectos de aeronáutica en realidad no nos aplican, no nos aportan mucho. Es simplemente conocimiento general de que esta atmósfera no es una atmósfera que esté estática, sino que está en movimiento. ¿Bien?
Aquí está el dibujo donde se pueden apreciar las 3 células o 3 celdas de circulación atmosférica por hemisferio. Bien, ahora habla un poco de la fuerza de Coriolis. Acá en estas diapositivas siguientes está un poco más explicado. En realidad es el efecto que ejerce la rotación de la Tierra sobre los objetos que se mueven en la superficie. Es una fuerza producida por la rotación de la Tierra en el espacio, que lo que tiende a desviar es la trayectoria de los objetos que se desplazan sobre la superficie terrestre. A la derecha en el hemisferio norte y a la izquierda en el hemisferio sur. Y esto es importante que lo entiendan y se lo graben. O sea que si yo tengo una partícula de aire que se está moviendo, vamos a avanzar un poquito bien acá, una partícula de aire que se está moviendo desde el polo en el hemisferio sur hacia el ecuador, su movimiento inicial, que debería ser sigan la flechita en el cursor, se va a ver desviado hacia la izquierda de dónde? Del movimiento. ¿Ah? Entonces, si yo tengo una partícula que se está moviendo desde una zona más ecuatorial o de latitudes medias hacia el polo, el desplazamiento va a ser hacia la izquierda, pero hacia la izquierda del movimiento de esta partícula. ¿Ah? Esto hace que la fuerza de Coriolis tenga un efecto sobre la circulación atmosférica y lógicamente que también sobre el viento. Después, cuando veamos el capítulo de viento, vamos a ver que la fuerza de Coriolis es uno de los vectores que aparece en esta descomposición vectorial del viento. ¿Bien? Bueno, seguimos. Centros de presión y centros de acción. En la Tierra, ustedes habrán escuchado hablar alta presión, baja presión, estamos siendo afectados por un sistema de baja presión, un sistema de alta presión, pero vamos a encontrar de que aparecen ciertas zonas donde la actividad atmosférica es bastante definida. Bien, estas zonas se llama núcleos o puntos de acción. Bien, si nosotros tuviéramos, como esta imagen que estoy señalando con el cursor, una Tierra sin rotación, encontraríamos 4 franjas latitudinales de altas y de bajas presiones dependiendo de la temperatura que tienen en la región. Pero nosotros vamos a descubrir de que, como la Tierra no está estática y tiene rotación, se empiezan a generar estos círculos o estos centros de acción. Entonces encontramos zonas donde casi permanentemente durante todo el año hay altas presiones y zonas donde hay bajas presiones. Las bajas están señalizadas con la letra L y las altas con la letra H. ¿Bien? Estas zonas de 4 zonas en cada hemisferio son las zonas de bajas presiones ecuatoriales, las de altas presiones subtropicales, zonas de bajas presiones subpolares o de ciclones migratorios y las zonas de altas presiones polares. Como decíamos, consideramos la situación de la Tierra. ¿Qué es lo que tiene la Tierra? Primero rotación y después la distribución de los océanos y continentes, que también tienen un efecto importante. Eso lo que hace es de que el modelo de presiones en superficie se vea modificado y en lugar de franjas latitudinales de presión lo que encontramos son centros de presión o centros de acción. ¿Tá? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un mapa de presión media mensual en el mes de julio, donde si nos ubicamos lo que sería América del Sur, encontramos 2 centros de alta presión del Atlántico y del Pacífico que prácticamente permanecen constantes durante todo el año. Allí están marcadas las zonas de altas presiones y en este caso en el mes de enero también se mantiene. Esto en realidad, para lo que son los efectos climatológicos, sí tiene una importancia de cómo se definen los climas en las distintas regiones. Bueno, ahora vamos a ir a lo que es la composición de la atmósfera. Principalmente, al menos en los primeros kilómetros, la atmósfera tiene esta composición, un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. Lógicamente, y después lo que está por aquí, que es esta pequeña porción, pero trazas de gases. ¿tá? Dentro de esta composición también, lógicamente, encontramos el vapor de agua, que es fundamental para los fenómenos meteorológicos, e impurezas, polvo, sales minerales, etc. Bueno, ni que hablar que el vapor de agua es fundamental, ya lo estaba diciendo recién, si no tuviéramos vapor de agua contenido en
En la atmósfera no tendríamos elementos meteorológicos, no tendríamos fenómenos meteorológicos, no tendríamos formación de nubes, de tormentas, nieblas, neblinas, no tendríamos nada si no tuviéramos el vapor de agua. ¿Bien? Y lógicamente que el polvo suspendido, todo lo que son productos de la combustión, sales minerales, favorecen los procesos de condensación. Después cuando veamos las formaciones de niebla, neblina, nubes, vamos a ver de que uno de los requisitos necesarios son los núcleos de condensación, que justamente son estas sustancias sólidas. ¿Bien? Este es un esquema donde habla de la composición, el porcentaje por volumen, ¿bien? De nitrógeno, de oxígeno y de todos esos gases que les mencionaba, trazas de gases. Esta composición se va a mantener de los 78% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto de trazas de gases simples, se mantiene constante o invariable hasta los 70 kilómetros de altitud. ¿Bien? Entre los 70 y los 130 kilómetros, ahí tenemos la influencia de los rayos ultravioletas, que lo que hacen es romper o disociar la molécula de oxígeno y también disminuye el nitrógeno. Esto hace, entre otras cosas, que después, con esa disociación de la molécula de oxígeno, se formen oxígenos atómicos y al sumarse un oxígeno molecular con un oxígeno atómico se forma el O3, que es el ozono. Y de aquí es que nace, por este efecto de la radiación ultravioleta, la capa de ozono, que la vamos a ver un poquito más adelante. A partir de los 300 kilómetros ya comienza la ionización del nitrógeno y aparte, como ya lo mencionaba, la atmósfera contiene también vapor de agua y este vapor de agua se encuentra en cantidades variables. ¿Bien? Algunas implicaciones fisiológicas. Ustedes habrán visto en alguna otra materia, de pronto habrán escuchado hablar de la hipoxia, todos esos términos fisiológicos que son justamente efecto de la falta de oxígeno. Ahora, ¿falta de oxígeno o qué es lo que pasa? ¿A qué se debe esta implicación fisiológica? Si por una parte yo estaba diciendo de que el oxígeno o esa proporción de oxígeno, el 21%, se mantiene invariable hasta los 70 kilómetros. Bueno, lo que pasa es que con la altura la presión, como ustedes ya saben, disminuye. Y la presión total de un gas se compone de la suma de las presiones parciales, o sea, disminuye la presión total de la atmósfera, disminuye la presión del oxígeno, del nitrógeno y de todos los gases que componen esta mezcla de gases, ¿verdad? Esto hace que la presión del oxígeno también disminuya. Y la presión interna o la presión del cuerpo no disminuye, sigue siendo la misma. Entonces, el problema que tenemos cuando nosotros volamos a más de 10.000 pies es de que ese oxígeno disminuye su presión y le es imposible ingresar al torrente sanguíneo. Por eso se dan a los 10.000 pies, como está explicado acá, los primeros síntomas, ya a los 15.000 pies, volando sin oxígeno suplementario, empezamos a tener mareo, fatiga, a 20.000 pies ya sin oxígeno suplementario la atmósfera se vuelve realmente inhabitable. Estos valores eh, son un poco de manual, cada organismo va a tomarlo en mayor o menor medida, pero básicamente son estas las alturas a las que sin oxígeno suplementario empezamos a tener esos síntomas. ¿Bien? Bueno, hablando de lo que es la estructura vertical de la atmósfera, vamos a ver que la atmósfera se divide, hay distintas estructuras verticales. Una es dependiendo de cómo es el comportamiento de la temperatura con la altura, esta línea roja es el comportamiento de la temperatura, y después vamos a ver que también hay una composición de la atmósfera desde el punto de vista físico-químico. ¿Ah? En esta primera parte es la estructura vertical dependiendo de cómo es el comportamiento de la temperatura con la altura. Entonces vemos que la atmósfera se divide en distintas capas, troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera y exósfera, y esta línea roja es el comportamiento, o sea, cómo se comporta la temperatura. En la troposfera desciende, sigue en el cursor, después prácticamente en la estratosfera se mantiene constante y con un leve aumento, después vuelve a estar constante y vuelve a descender, y ya en la termósfera estamos hablando de termósfera y exósfera ya en zonas prácticamente interplanetarias donde la temperatura se dispara. ¿Bien? Esta primera capa entonces de la atmósfera
es la denominada troposfera, es la que se extiende desde la superficie hasta los 16 kilómetros aproximadamente en el Ecuador, 13 kilómetros en latitudes medias y hasta 7-8 kilómetros en los polos. Vamos a ver de que esta troposfera tiene una forma que no acompaña lo que es la forma de la Tierra en sí, sino que hacia el Ecuador se ensancha. ¿Ah? Esto, entre otras cosas, ¿qué genera? Bueno, por ejemplo, de que los desarrollos nubosos en zonas ecuatoriales sean más fuertes, más desarrollados, porque esta nube tiene la capacidad de ascender bastante más o de crecer bastante más. En los polos, por ejemplo, donde el desarrollo de la troposfera está confinado a unos 7, 8, sumo 9 kilómetros, esto hace de que las nubes se encuentren confinadas en este espesor, vamos a decir. Entonces encontramos, cuando veamos el capítulo de nubes lo vamos a desarrollar un poquito más, pero de que las nubes medias, por ejemplo, se encuentran a alturas más bajas, las nubes altas se encuentran a alturas más bajas y no encontramos, por ejemplo, desarrollos nubosos como lo que es la nube cumulonimbus, que es la que nos genera las tormentas. Sí en nuestras latitudes y sí en zonas ecuatoriales. Y estas nubes desarrolladas en zonas un poco más ecuatoriales o de latitudes más cercanas al 0 grado, vemos de que tienen desarrollos bastante más significativos que los que podrían llegar a tener en latitudes medias, que son de unos 36.000 pies, 46.000 pies, 40.000 pies. ¿Bien? Bueno, esta es la primera capa, la troposfera, donde nosotros vivimos, donde encontramos los fenómenos meteorológicos, se forman las nubes, los procesos atmosféricos, es donde se encuentra el mayor contenido de vapor de agua, los núcleos de condensación y las variaciones de temperatura. ¿Ah? El límite de esta capa es la tropopausa. Ahora, no quiere decir esto de que la temperatura venga a comportar. Recuerden que esta división que estamos viendo ahora de la atmósfera es dependiendo cómo es el comportamiento de la temperatura con la altura. Y en esta primera capa, esta temperatura viene disminuyendo. O sea, no es que la temperatura disminuye y llega a un punto que se llama tropopausa, donde comienza a aumentar de golpe, no. Sino de que la temperatura disminuye y llega un momento donde esa temperatura se tiende un poco más constante y levemente en aumento, entonces a esa zona límite entre la troposfera y la estratosfera se le llama tropopausa. ¿Ah? ¿Cómo es el comportamiento o el gradiente vertical de la temperatura estándar en esta troposfera? Es de 6,5 grados cada 1000 metros. Ustedes habrán visto ya o habrán escuchado de que la temperatura disminuye 6,5 grados cada 1000 metros o lo que corresponde a 1,98 grados cada 1000 pies. Dependiendo de la bibliografía que ustedes utilicen, el gradiente vertical se estará expresado en metros o en pies, pero a grandes rasgos se tiende a redondear a 2 grados cada 1000 pies. Ese es el descenso de la temperatura o cómo disminuye la temperatura en la primera capa que es la troposfera. ¿Está? En este dibujo, vamos a señalarlo con el cursor, se ve un poco lo que yo comentaba al principio. Esta es la Tierra y en el Ecuador vemos de que la troposfera es bastante más ancha que en lo que son los polos y lo que son las latitudes medias. ¿Bien? Bueno, la capa siguiente es la estratosfera, se extiende hasta los 25 kilómetros. En esta capa la temperatura prácticamente se mantiene constante, con un leve aumento, como yo les comentaba. Es la capa donde se encuentra la mayor concentración de ozono, que se encuentra entre los 20 y los 25 kilómetros aproximadamente, y el límite es la estratopausa. En la estratopausa es donde el comportamiento de la temperatura vuelve a cambiar y de venir en en un comportamiento constante, prácticamente en ascenso, vuelve a descender. ¿Bien? Ese límite es la estratopausa y la capa que sigue es la mesósfera. Esta capa se extiende hasta los 80 kilómetros, la temperatura, como les decía, comienza a disminuir nuevamente. Bueno, presenta un máximo de temperatura que se alcanza a unos 50 kilómetros de altitud más o menos y donde la temperatura vuelve a alcanzar los 0 grados. Y el límite es la mesopausa. La capa siguiente es la termósfera, que se extiende hasta unos 800 kilómetros. La temperatura ya a esta altura presenta un aumento continuo. Y bueno, y lógicamente que también tenemos la influencia de partículas eléctricas.
o las capas ionizadas, que ahora lo vamos a ver un poquito. ¿Ah? Ya es la transferencia entre la termósfera y la exósfera, y la exósfera se puede decir que ya se encuentra por encima de los 800 kilómetros y es la capa que ya estamos hablando de atmósfera, de espacio interplanetario, vamos a decir. ¿Está? Ahora, vamos a ver de que hay otro criterio de la división de la atmósfera que está basado en los procesos que se dan desde el punto de vista físico-químico. ¿Bien? Entonces, en este caso encontramos la ozonosfera, o en esta división físico-química encontramos la ozonosfera y la ionosfera. ¿Ah? Esta ozonosfera o la zona donde encontramos el contenido de ozono, vamos a decir, se ubica más o menos entre los 12 y los 50 kilómetros. Bien, existe es la zona donde existe una cantidad de ozono que es apreciable. El máximo de ozono se encuentra entre 20 a 30 kilómetros de altitud. ¿Ah? Básicamente, ¿por qué se da esto? Por este proceso. Hoy lo comenté. La radiación, sigan el cursor, ultravioleta, al intervenir lo que hacen es disociar o partir el oxígeno molecular. Entonces, este oxígeno molecular, con la energía de la radiación ultravioleta, se transforma en oxígeno atómico. Posterior a ello, este oxígeno atómico se suma a un oxígeno molecular y se forma el O3. O sea que la energía que interviene en la formación es la radiación ultravioleta, pero para la disociación del ozono interviene la energía infrarroja. ¿Ah? Bueno, otra, como les decía, desde el punto de vista físico-químico, teníamos la ozonosfera y la ionosfera. Esta parte, digamos, de la atmósfera es donde encontramos la porción donde hay una cantidad apreciable de electrones libres que afectan la propagación de las ondas electromagnéticas de radiofrecuencia. Por debajo de los 60 kilómetros, esta concentración es prácticamente nula, y entre los 90 y los 400 kilómetros empiezan a aparecer algunas capas definidas que varían entre lo que es el día y la noche. ¿Tá? Según la frecuencia crítica de penetración de las ondas radiomagnéticas, se establecen 4 regiones que son las que vamos a mencionar ahora. Bien, una capa delta que se encuentra entre los 60 y los 100 kilómetros, donde hay una pequeña concentración de electrones. Esta capa desaparece prácticamente en la noche y su papel es de absorción. La capa eco, que se encuentra entre los 90 y los 130 kilómetros, tiene una fuerte concentración de electrones con gran poder de reflexión. La capa F1, ¿no?, que es similar a la eco, entre los 160 y 280 kilómetros. La capa F2 oscila entre 280 y 350. Y la capa G, que es la más alta, y en el día se encuentra más o menos entre los 400 y los 500 kilómetros. Si bien esta capa, división de la atmósfera desde el punto de vista físico-químico la vemos, en realidad hoy en día, antes sí había influencia en lo que eran las comunicaciones, hoy en día para lo que es aviación, no tienen incidencia en lo que son las comunicaciones. ¿Bien? Bueno, con eso lo que es la división de las capas de la atmósfera. Ahora vamos a empezar a ver cómo es el comportamiento de esta atmósfera. Entonces vamos a ver que hay determinados parámetros que comienzan a definir esta atmósfera y tienen su influencia. La presión, la temperatura, la densidad, son parámetros que regulan esta atmósfera y tienen mucha incidencia en lo que es el comportamiento de la atmósfera en sí, y en el comportamiento de todo aquello que está en la atmósfera, como por ejemplo lo que es la actividad aérea. ¿Bien? O sea que las performances de los aviones se ven muy condicionadas principalmente por estos tres parámetros, el de la presión, el de la temperatura y el de la densidad. Bueno, la presión no es ni más ni menos que el peso del aire por unidad de superficie. Esta es una definición que ustedes también ya la vienen viendo desde hace tiempo, pero presión no es ni más ni menos que fuerza sobre superficie. Es la fuerza que se ejerce por unidad de superficie. ¿Bien? Algunas características de la presión: este peso del aire. Hay veces que se habla de que la presión atmosférica es el peso de la columna de aire que tengo encima mío o encima de determinado objeto. No se ejerce solamente de arriba hacia abajo, sino que se ejerce en todas las direcciones. ¿Ah? Y esto que lo mencioné hace un rato, el tema de la suma de las presiones parciales. Nosotros vimos que nuestra atmósfera está compuesta por un conjunto o una mezcla de gases. Esta mezcla de gases, cada gas por sí tiene su presión. Entonces,
la suma de todas estas presiones parciales terminan conformando la presión total o en el caso de lo que es la meteorología, la presión atmosférica. ¿Tá? Esta presión disminuye con la altura, no es lo mismo tener el peso de la columna de aire en lo que sería a nivel del mar que a los 18.000 pies, como está el ejemplo en el dibujo. Entonces, si en el cursor, esta columna de aire es mucho mayor y al hablar de que la presión es el peso de la columna de aire o el peso del aire, entonces está ejerciendo más fuerza sobre el nivel del mar que a los 18.000 pies, porque es mucho más chica. ¿Bien? Experimento de Torricelli. Torricelli es un físico y matemático italiano que por allá, por el 1643, hizo un experimento donde creó el barómetro mercurial. ¿Ah? ¿Qué es lo que básicamente hace Torricelli en ese entonces? Tiene una cubeta llena de mercurio, un tubo de vidrio con uno de los extremos abiertos, el otro cerrado, con algunas características, como que sea de 1 metro de longitud y 1 centímetro cuadrado de sección. ¿Bien? Al invertir el tubo sobre una cubeta que tenía mercurio, lo que observó es que el mercurio descendía hasta un determinado nivel y después entraba en equilibrio. Este experimento que Torricelli hace allá por el año 1640 y pico es el que hoy en día se utiliza en las estaciones con los barómetros mercuriales. Yo les traje un dibujito acá, a ver si ustedes si se llega a apreciar, vamos a poner un poco más acá, donde nosotros tenemos una cubeta, bien, entonces la presión que se ejerce desde arriba hacia abajo, esa presión atmosférica, hace que dentro del tubo la presión oscile y sube o baje hasta qué momento, hasta que esas fuerzas entren en equilibrio. Y de ese modo, ese tubo graduado en torno o en la unidad que sea asignada para la presión, va a determinar la presión atmosférica que tengo en un momento. ¿Bien? ¿Por qué baja la columna de mercurio? Y bueno, un poco lo que les decía, el peso que ejerce el mercurio en el tubo es mayor que el peso del aire sobre la superficie del mercurio en el recipiente. Entonces, ese mercurio va a ascender hasta que estas fuerzas queden equilibradas. ¿Bien? Bueno, aquí tenemos la explicación. En este momento, cuando se hace el experimento, se determina de que esta altura era de 760 milímetros. Entonces, a partir de ahí, la presión a nivel medio del mar en condiciones estándar de 760 milímetros de mercurio es lo mismo que los 1013 milibares o 1013 hectopascales que estamos acostumbrados a escuchar. ¿Bien? Bueno, para medir la presión se utiliza el barómetro. El funcionamiento del barómetro era el que estábamos explicando recién. Algunas unidades de medición de la presión: pulgada de mercurio, milímetro de mercurio, milibar, hectopascal. Las más utilizadas en aviación son la pulgada de mercurio y el milibar, y considerar que lo que dice aquí abajo, que un hectopascal es lo mismo que un milibar, o sea que ustedes escuchen o les pasen la presión en hectopascales es lo mismo que si se las pasaran en milibares, porque estamos hablando de el mismo valor, ¿bien? 1013 milibares es lo mismo que 100.013 hectopascales. Bueno, aquí tenemos los distintos tipos de barómetro, en este caso el barómetro mercurial. El principio del barómetro, el principio del barómetro mercurial es el que inventó en el experimento Torricelli allá por el año 1600, que es el que veíamos recién, y por otro lado tenemos el barómetro aneroide. El barómetro aneroide no es ni más ni menos que el principio del barómetro que usan los altímetros. Por ejemplo, es un recipiente cerrado llamado cápsula aneroide que se contrae y expande dependiendo de la presión que haya, ¿verdad? Dependiendo de los cambios de presión. Entonces, básicamente en este dibujo lo que se ve de este lado es eso, son pequeñas cápsulas que tienen aire en su interior y en el medio un pequeño resorte que hace de que cuando estas cápsulas se comprimen directamente no se aplanen. ¿Bien? Bueno, otro de los parámetros que lógicamente definen el comportamiento de la atmósfera y bueno, tiene sus efectos, como decíamos hoy, en la performance del avión es la densidad. ¿Bien? La densidad viene de la mano del comportamiento de la presión y viene de la mano del comportamiento de la temperatura.
hablamos de la definición de la densidad, es la masa de la unidad de volumen. O sea que densidad es lo mismo que decir masa sobre volumen. ¿Bien? Y ahora lo que vamos a incorporar es la ley fundamental de los gases perfectos, que yo no sé si ustedes la recuerdan en algún momento de educación secundaria, la tienen que haber visto. La ley fundamental de los gases perfectos básicamente lo que dice es que a temperatura constante el volumen de una masa de gas está en razón inversa a la presión a la que se encuentra sometido. La ley fundamental, así lo ven bien, de los gases perfectos es el famoso P por B igual a nRT, donde T es la presión, el volumen, el N es la masa sobre la masa molecular o el peso molecular, el R es una constante y T es la temperatura. Entonces, despejando esta fórmula, llegamos a poder despejar la densidad. ¿Ah? ¿Qué preceptos sacamos de esta ley fundamental de los gases perfectos? Los siguientes. Primero, podemos establecer que cuando tenemos presión constante, la densidad es inversamente proporcional a la temperatura. ¿Ah? Densidad inversamente proporcional a la temperatura, o sea que cada vez que esa masa de aire tenga una temperatura mayor, aumente su temperatura, la densidad va a ser menor. ¿Ah? Densidad es inversamente proporcional a la temperatura, como está expresado ahí en el despeje de la densidad. ¿Bien? Bueno, volumen constante, la presión de un gas es proporcional a la temperatura y la densidad inversamente proporcional. O sea que es la misma función, densidad inversamente proporcional a la temperatura. Y la otra es que a temperatura constante el volumen de un gas está en razón inversa a la presión y la densidad en razón directa. La densidad es directamente proporcional a la presión. O sea que cada vez que aumenta la presión, en proporción directa también aumenta la densidad. ¿Está? De estos despejes, ustedes después los ponemos ahí, lo analizarán más detenidamente, surgen estos preceptos, ¿no? Lo que se puede establecer. Bien, bueno, la temperatura, lógicamente, que al igual que la presión y también de la humedad y de otros parámetros, es una variable fundamental para caracterizar el tiempo atmosférico, las situaciones sinópticas características, el clima. Bien. No es ni más ni menos que la medida del movimiento molecular o el grado de calor de una determinada sustancia, y es un nivel que lo que nos indica es el estado térmico de los cuerpos. ¿Cómo se mide? Bueno, utilizando una escala arbitraria a partir del cero absoluto, y lo que se entiende es que el cero absoluto es el lugar donde las partículas teóricamente dejan de moverse. ¿Bien? Las escalas que más se utilizan a nivel internacional, como en aviación, son los grados centígrados y los grados Fahrenheit. Los grados centígrados es lo mismo que los grados Celsius. ¿Ah? Para establecer la escala se determinaron dos puntos, que es el punto de fusión y el punto de ebullición, donde para la escala Celsius la fusión se da al 0 grado y la ebullición a 100 grados, es una escala centígrada, o sea, es de 100 grados, y para los grados Fahrenheit la fusión se daría a los 32 grados Fahrenheit y la ebullición a los 212. Por lo tanto tenemos unos 180 grados en la escala Fahrenheit. ¿Bien? Ahora, ¿qué relación tenemos con la altitud y la presión atmosférica? La presión, como ya dijimos, varía con la altitud, disminuye con la altitud. ¿Por qué? Porque a medida que ascendemos, el peso de la columna de aire que tenemos encima es menor. ¿Bien? Por lo tanto, la presión va a disminuir con la altitud. ¿Cómo disminuye? En un gradiente de 1 milibar cada 9 metros. Bien, esto se da aproximadamente hasta los 6.000 metros. Bien, o sea que 1 milibar cada 9 metros es la disminución de la presión con la altura, y después de estos 6.000 metros la disminución es de 1 milibar cada 17 metros. ¿Ah? Habíamos visto una imagen similar a esta, pero aquí tengo un barómetro a nivel medio del mar y en una estación a 4.000 pies.
Por lo tanto, tenemos una disminución de presión. ¿Por qué? Porque el peso de la columna de aire que tengo en este barómetro o en este instrumento es menor a la que tengo a nivel medio del mar. ¿Bien? Bueno, ahora, ¿qué relación tiene la altitud y la presión atmosférica y principalmente aplicado a la aviación? A medida que disminuye la presión, el aire ¿cómo se vuelve? Menos denso, o sea que es un aire que se vuelve más fino. El equivalente a estar a mayor altura se conoce como la altitud de densidad. Bien, al disminuir la presión, la altitud de densidad aumenta y tiene un gran efecto, lógicamente, sobre la performance del avión. Bien, a mayores altitudes disminuye la presión, tenemos un aire que es más fino, entonces incrementan las distancias de aterrizaje y de despegue. Si el aire es fino, requiere mayor velocidad para obtener la sustentación suficiente para el despegue, entonces llegamos a valores que incluso duplican la carrera de despegue que podríamos hacer a niveles más bajos. Bien, debido a la disminución de la densidad, los motores y hélices lógicamente también se tornan menos eficientes. Bueno, en este ejemplo justamente podemos apreciar estas consideraciones referentes a la presión. Nosotros tenemos que una aeronave que requiere 345 pies de carrera de despegue a nivel del mar requiere más del doble a una altitud de presión de unos 8.000 pies. O sea, que a nivel medio del mar esta aeronave requiere 345 pies de carrera de despegue, y si yo estoy en una altitud de presión de 8.000 pies, entonces voy a requerir más del doble, 1.590 pies. ¿Esto por qué? Bueno, como veníamos explicando, en la altura la presión disminuye, la presión es directamente, la densidad es directamente proporcional a la presión, o sea que la densidad también disminuye. Ese aire que se vuelve más fino va a hacer de que la aeronave requiera más del doble de carrera de despegue para su decolaje. ¿Bien? Bueno, ahora, la presión también varía con la temperatura. Y para ver eso vamos a prestar atención en este recuadro con este ejemplo. Sigan el cursor. Nosotros si consideramos que las presiones en C y en B son iguales, una masa de aire caliente y una masa de aire fría, necesitamos necesariamente, valga la redundancia, que la presión en A sea mayor que la presión en B. ¿Ah? Para que las presiones en C y en D sean iguales, es necesario que la presión en A sea mayor que la presión en B. ¿Bien? Entonces, como los aviones vuelan por niveles de vuelo, si aumenta la temperatura, el avión está ascendiendo, y si disminuye, está descendiendo. O sea, que al volar por niveles de vuelo, sigan el cursor, acá hay una alta presión, o sea que mi avión, volando desde una masa de aire frío a una masa de aire caliente, hace un movimiento de ascenso, o sea, el avión está ascendiendo, está volando hacia una zona de altas presiones. Y si va volando de una masa de aire caliente hacia una masa de aire frío, entonces el avión, como vuela por niveles de presión, está descendiendo. ¿Bien? Si aumenta la temperatura, el avión se dirige hacia una zona de alta presión y se disminuye hacia una zona de baja presión, lo que les explicaba recién. Si aumenta la temperatura, o sea, me dirijo hacia una zona caliente, el avión se dirige hacia una zona de alta presión. ¿Por qué? Porque la presión en A, si encuentran el cursor, es mayor a la presión en B, y si la disminuye, está volando hacia una zona de baja presión. ¿Bien? Presten atención a este dibujo, tenemos niveles de presión de 5, de 4, de 3 y las temperaturas, o sea que si estoy volando hacia temperaturas más bajas, mi nivel de presión es el mismo, pero mi avión está descendiendo. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hablar de representación de las superficies de presión. Para poder hacer la representación de superficies de presión en mapas, lo que necesitamos es llevar la presión a la de nivel medio del mar. ¿Tá? ¿Qué pasa? Nosotros necesitamos que la representación de las presiones en un mapa sean homogéneos. Si yo voy a plotear en un mapa presiones que están tomadas a nivel de la estación, entonces mi mapa, vamos a hacer el dibujo con esta hoja, sería así. Entonces yo necesito llevar esas presiones que se toman en las estaciones a un mismo plano.
¿tá? Para llevarlas a un plano, el plano que utilizo es el plano de nivel medio del mar. O sea que yo tengo que llevar todas las presiones que se toman en una estación, en las distintas estaciones, a la presión a nivel medio del mar. ¿Tá? Bueno, esto es un poco lo que explicaba, el lugar donde se encuentran las estaciones meteorológicas por cierta elevación. Entonces lo que hacemos es medir la presión real o la presión de nivel de estación y a esa presión aplicarle la corrección necesaria para llevar la presión a nivel medio del mar. Bien, lo que suponemos es que entre la estación y el nivel medio del mar, la presión se comporta de acuerdo a una atmósfera estándar. Bien. ¿Cómo se confeccionan estos mapas entonces? Se transcriben todos los datos recibidos en los centros de análisis y pronósticos a los mapas de tiempo y a las cartas sinópticas. ¿Tá? Recibidos todos esos datos de las presiones de las distintas estaciones, presiones que como dijimos ya estaban llevadas a la presión a nivel medio del mar, se trazan unas líneas que se llaman isobaras. ¿Qué son las isobaras? Son líneas de igual presión. El prefijo iso significa igual y varas o varo viene de presión. O sea, líneas isobaras son líneas que tienen la misma presión a nivel medio del mar. ¿Bien? ¿Qué es lo que se puede llegar a determinar en estos mapas? Y bueno, los sistemas de altas y de bajas presiones, por ejemplo, entre otras cosas. ¿Ah? Aquí tenemos una carta, un mapa de superficie, donde lo que tenemos son líneas que unen puntos de igual presión. O sea que esta alta presión, que está simbolizada con la letra A en color azul, tiene un valor superior a los 1032 hectopascales. Vieron que acá dice 32, 28. ¿Ah? Esta baja presión, que está simbolizada con una B en color rojo, tiene un valor de 1012, adentro una línea de 1008, por lo tanto la presión dentro de este sistema sería de menos de 1008 hectopascales o milibares. ¿Ah? Las líneas de isobaras se trazan de 4 en 4 y unen líneas de igual presión, o sea, líneas isobaras. ¿Bien? En la confección de los mapas, ¿qué podemos encontrar? Como les mostraba recién, zonas de alta presión y zonas de baja presión. Dentro de las zonas de alta presión, la presión aumenta hacia el centro del sistema. O sea que a medida que me acerco al centro del sistema, la presión es cada vez mayor. Estos sistemas de alta presión están asociados a estabilidad. En general, dentro de los sistemas de alta presión hay movimientos descendentes del aire o lo que se llama subsidencia. Nosotros en meteorología utilizamos el término subsidencia cuando hablamos de aire que desciende. ¿Tá? Sin embargo, convergencia es cuando el aire converge. ¿Bien? Asociado generalmente a buen tiempo. ¿Y por qué generalmente a buen tiempo? Porque cuando nosotros en meteorología hablamos del tiempo meteorológico, no solo analizamos el mapa de superficie, que es este mapa que les estoy hablando, donde se dibujan las isobaras, sino que se hacen estudios de los distintos niveles de la atmósfera. Entonces, de pronto yo tengo un muy buen sistema de alta presión en superficie, pero en altura tengo un sistema de baja presión, entonces ese sistema de alta presión en superficie no va a ser de condiciones tan buenas porque arriba lo que tengo es una perturbación. Lo mismo a la inversa, si yo tengo un sistema de baja presión en superficie y arriba un sistema de alta presión que inhibe todo lo que pueda pasar en ese sistema de baja presión, entonces las condiciones de pronto no son tan malas. ¿Tá? Pero en general podemos decir que los sistemas de alta presión están asociados generalmente, como dice aquí, a buen tiempo y los sistemas de baja presión en general se asocian a mal tiempo. ¿Tá? En los sistemas de baja presión, la presión disminuye hacia el centro del sistema, o sea que lo que encontramos son valores cada vez menores de la presión atmosférica a nivel medio del mar. Son sistemas que están asociados a inestabilidad. Los movimientos del aire tienden a ser ascendentes y están asociados a mal tiempo. También en general. ¿Por qué? Porque todo depende de qué es lo que pasa en altura. ¿Tá? No solo se analiza el mapa de superficie. ¿Bien? Bueno, este es otro mapa donde vemos básicamente lo mismo, que en las cartas de superficie lo que dibujamos es la presión a nivel medio del mar y las líneas que unen estos puntos, sistemas de alta presión, como por ejemplo este de 1035 hectopascales, y sistemas de baja presión. ¿Tá? ¿Qué es lo que tenemos que recordar de esta parte de la representación de las superficies de presión? Es que
En los sistemas de alta presión, la presión aumenta hacia el centro del sistema y en los sistemas de baja presión, como por ejemplo este que estoy señalando con el cursor, la presión disminuye hacia el centro del sistema. ¿Bien? Bueno, se aprecian áreas bien definidas, bajas, depresiones, borrascos, ciclón. Esto habla de lo mismo. Cuando hablamos de una baja, es lo mismo que hablar de una depresión. Los españoles en los libros utilizan mucho el término borrasca para hablar de las bajas presiones y, perdón que se me fue, y también son llamados ciclones. ¿Tá? Depresiones secundarias, mínimos secundarios, surcos o vaguadas, anticiclón o alta presión, loma de alta presión, collado. Estas son formas características que pueden llegar a aparecer en los mapas. ¿Bien? Bueno, hablando de presión, la presión también sufre una variación diaria. Bien, la variación diurna habla de que es en el orden de 1 milibar en latitudes medias y 3 milibares en los trópicos. Y bueno, y también presenta máximos y mínimos. De esto lo importante es de que en general la presión, salvo que por la estación esté pasando un Charlie Bravo, por ejemplo, que puede generar variaciones de presiones significativas, en realidad las variaciones son muy mínimas alrededor del día, salvo que estemos en una zona de cambios de sistema. ¿Qué quiero decir con cambio de sistema? Que se esté de pronto yendo una baja presión y entrando un sistema de alta presión, que pasa un frente frío y luego del frente frío entra rápidamente un sistema de alta presión. Entonces, en esos cambios de sistemas de presión, bueno, las variaciones de presión diurnas suelen ser, o diarias, no diurnas, suelen ser bastante significativas. ¿Ah? Si no, son muy mínimas. Bueno, equilibrio térmico. Eh, ¿Qué podemos decir del equilibrio térmico? Primero tenemos que incorporar los conceptos de lo que es calor y lo que es temperatura. ¿Ah? Hablamos de calor como aquella forma de energía, lógicamente que toda sustancia contiene energía térmica y dependiendo de las características de la sustancia va a tener mayor capacidad de absorber, mayor o menor este, calor cuando es sometido a un mismo efecto térmico. ¿Tá? Y la temperatura es, a través de la temperatura es que podemos llegar a medir la energía térmica de determinada sustancia. ¿Bien? Bueno, transferencia de calor, también esto es algo que ya han visto en algún momento en su vida. ¿Cómo se transfiere el calor? Radiación, conducción y convección. Cuando hablamos de radiación se realiza por medio de ondas electromagnéticas. Cuando hablamos de conducción lo que tenemos es contacto y cuando hablamos de convección hablamos de transferencia de calor por desplazamiento de cuerpo caliente. O sea, de que estos métodos de transferencia de calor son los que se dan en la atmósfera. Bueno, como constante solar podemos llamar a aquella radiación solar que llega al límite superior de la atmósfera, tiene un valor que no es muy significativo que se recuerde. De esta radiación que incide sobre la Tierra, que está formada por ondas de pequeña longitud, parte es absorbida y parte es reflejada. Lo que es reflejado es el 34% y eso es lo que llamamos albedo. ¿Ah? O sea que el 36% es absorbido, se emite en forma de radiaciones de onda larga, o lo que es radiación terrestre. ¿Qué pasa? Por ejemplo, los gases del efecto invernadero son permeables para la radiación de onda corta, pero son impermeables para la radiación de onda larga, o sea que de esa radiación terrestre que quiere salir, parte queda, y eso es lo que genera, entre otras cosas, el efecto invernadero. Todo esto hace que en la Tierra se genere un balance de radiación, que es lo que ya han visto en alguna otra oportunidad, bueno, donde se muestra qué parte es absorbida, reflejada por las nubes, absorbida por las nubes, y hay todo un diagrama de cómo es este balance energético. ¿Bien? Bueno, algunas variaciones de temperatura. La variación lógicamente va a depender de la hora, de la estación del año, de la latitud, de los distintos tipos de superficie, por todo aquello que hablábamos de que las superficies son capaces de absorber mayor o menor cantidad de energía y lógicamente que también las variaciones con respecto a la altura. Bueno, hablando de lo que es la variación diurna, es el cambio de temperatura entre el día y la noche, se produce por la rotación de la Tierra,
en el día tenemos que la radiación solar es mayor a la terrestre, entonces la superficie se calienta, y en la noche solo está actuando la radiación terrestre, por lo tanto la superficie se enfría. Esto es importante, en las estaciones se toman temperaturas máximas y mínimas diurnas y nocturnas. Es importante tener en cuenta que en la noche, cuando solo lo que actúa es la radiación terrestre, la Tierra se enfría y las temperaturas más frías de la Tierra se dan 2 a 3 horas después de la salida del Sol. Entonces, de pronto nosotros tenemos una temperatura a las 6 de la mañana, que es 10 grados, y a las 8 de la mañana, después de haber salido el sol, la temperatura es aún más baja. ¿Por qué? Porque para esa hora la Tierra perdió toda la radiación que absorbió durante el día, y todavía, por más de que el sol ya haya salido, no llegó a recuperar nada ni a generar nada de energía. Entonces, el máximo enfriamiento se da a esas primeras horas de la mañana. Después lo vamos a ver en el capítulo de nieblas, pero esto es importante que lo tengan en cuenta para las planificaciones de los vuelos de la mañana. Pues si nosotros de pronto tenemos unas noches de cielo de invierno, de cielo claro, con temperaturas bajas, donde parece todo a pensar de que la mañana va a ser de muy buen tiempo, bueno, en la mañana, de haber humedad, por enfriamiento nocturno podemos encontrar la formación de nieblas y dejar los aeropuertos en condiciones muy marginales. Entonces esto después lo vamos a volver a resaltar en nieblas, pero es importante el tema de las variaciones de temperatura diurnas y nocturnas. ¿Ah? Bueno, con respecto a lo que es la variación estacional, esto también ya es sabido, la Tierra en su órbita da lugar a 4 estaciones, hay diferencias de temperaturas entre el hemisferio norte y sur, y lógicamente que de acuerdo a la energía solar que recibe. En cuanto a la latitud, por una cuestión latitudinal, el ángulo de incidencia de los rayos solares con la latitud geográfica es mayor o menor. Eso va a generar también variaciones de temperatura. Y con respecto a la superficie terrestre, lo que ya habíamos mencionado, las distintas sustancias que conforman la superficie tienen mayor capacidad de absorber, mayor o menor capacidad de absorber calor. Entonces eso va a determinar que las temperaturas, dependiendo de la superficie terrestre, sea distinta. Y lógicamente que también la distribución entre lo que son los continentes y océanos. Sabemos de que la mayor parte de la superficie terrestre es de agua, ¿bien? Cubierta por océanos. Y bueno, esto sería todo del contenido de la clase número 1. Cualquier duda, como ya se mencionó en los mensajes, está abierta la casilla de mensajes de la plataforma, y si no, el correo electrónico. Muchas gracias.